8:30. A esta hora le doy la bienvenida a Eros 89.3, a Café Informativo y por supuesto a mi bello estado Táchira, que hoy amaneció frío, amaneció con lluvia, como siempre nos ha caracterizado, ¿no? Y que es otra de las cosas que nos distingue del resto del país. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Sosa Aspurua. Juan Carlos es abogado, empresario, está también en el mundo de la política en nuestro país y es el fundador del movimiento Fénix para la libertad y dignidad de Venezuela. Juan Carlos, quiero empezar preguntando ¿por qué la dignidad de Venezuela? ¿Ha perdido el venezolano su dignidad? ¿Qué ha pasado con la dignidad de nosotros? Hola, buenos días, Peggy. Muchísimas gracias por darme este espacio de hoy. Además, muy contento de estar en el estado Táchira. Siempre he insistido que Táchira es la tierra de la libertad, ¿no? Una tierra heroica. Así que me siento muy inspirado y muy contento de estar aquí. La dignidad porque nosotros estamos convencidos de que el sistema que hoy en día secuestra a Venezuela tiene como principal objetivo precisamente atacarnos la dignidad, destruir la dignidad del venezolano, volvernos siervos del poder, volvernos, para ser quizás más ilustrativo, una especie de esclavos, no controlando nuestro destino. Es decir, nos están quitando la posibilidad de ser personas independientes, personas libres, ¿no? Personas capaces de entender lo que significa, pues obviamente la humanidad, ser humano, y la posibilidad que tenemos como humanos de ser los amos y señores de nuestro destino. Entonces, cuando tú como sociedad no eres amo y señor de tu destino, no eres capaz de soñar un futuro para ti y para tus seres queridos y lograr ese futuro, tu dignidad comienza a sufrir y a enfermarse, ¿no? La moral de un país comienza a enfermarse de esa manera, cuando no tiene la capacidad de tener un optimismo hacia la vida. Entonces, ¿estamos moralmente enfermos, Juan Carlos, en Venezuela? Sí, nos están enfermando. Es decir, este sistema es un sistema que enferma. ¿Y cuál sería el medicamento para combatir esta enfermedad que a mí por demás, me parece grave por demás, ¿no? El medicamento es la libertad. O sea, lo único que nos puede salvar es la libertad. Pero ¿cómo aplicar entonces ese tratamiento para llegar a la libertad? Primero entender cuál es el problema. O sea, nosotros tenemos que entender que este sistema no es un sistema democrático, es un sistema tiránico, dictatorial. Cuando se entiende eso, a la hora de confrontarlo políticamente, se empiezan a diseñar estrategias asertivas. Estrategias que son perfectamente legítimas, enmarcadas en el derecho que tenemos todos los hombres y mujeres del planeta, derecho natural, y consagrado además en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Carta de las Naciones Unidas y por supuesto en todas las constituciones de los países libres del planeta, incluyendo la constitución que no se respeta nunca, que es la venezolana, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo primero que tenemos que hacer es entrar en conciencia del problema. Nosotros tenemos que entender que esto es un sistema que llegó para destruir al país y para destruirnos a nosotros como ciudadanos, como personas libres. No podemos abordar el problema como si se tratase de un simple mal gobierno aplicando malas políticas públicas. Uno tiene que entender que esto es un sistema que tiene como objetivo la destrucción. Es decir, cuando se hacen mal las cosas a nivel del poder ejecutivo en Venezuela, no se están haciendo mal porque sean incompetentes y no tengan idea de dónde están parados y necesitan mejor asesoría y necesitan mejores profesionales, y entonces salen todos esos expertos a dar sus consejos y a decir, caramba, ¿por qué ustedes no aplican tal política fiscal mejor? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué PDVSA no hace lo otro? Como si el sistema fuera a escucharlos, como si el régimen fuera a hacer algún tipo de viraje
a esas políticas públicas que son aplicadas deliberadamente para destruir. Y si no lo van a escuchar, entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Los especialistas cruzarse de brazos y decir, bueno, yo tengo una idea que pudiese salvar al país, pero como sé que no me van a escuchar. No, yo creo que es muy importante que los especialistas sigan dando sus ideas, pero no con la esperanza de que el gobierno vaya a aplicarlas, sino simplemente para educar al país y para dejar por sentado, para plasmar lo que sí se debería hacer y cómo debería hacerse. Yo sí creo que es importante que hayan personas en Venezuela que digan cómo se tienen que hacer las cosas y que la gente de alguna forma tenga alternativas a la hora de reflexionar, a la hora de pensar sobre los problemas y educarse también. Lo que no se puede tener es una actitud de expectativa, o sea, de pensar que esas políticas públicas en algún momento el sistema, el gobierno, entre comillas, las va a aplicar, o el gobierno de alguna manera va a rectificar, o va a corregir el rumbo, va a cambiarlo. No, el rumbo está muy claramente bien diseñado. El norte más brillante no puede ser. Es decir, aquí nos están llevando a una sociedad de esclavos, a un país forajido. Es decir, si alguien quiere entender lo que va a ser Venezuela, no tiene sino que ver la fotografía de Cuba, de Corea del Norte, de Bielorrusia, de África Central, es decir, de todos los países que han perdido el rumbo y que tienen décadas navegando mares inciertos, ¿no? Y entonces, Juan Carlos, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo dar ese viraje? ¿Cómo lograr que esta descripción de país que acabas de dar, caramba, no avance más? Yo creo que es muy importante que la gente deje de seguir a los líderes de barro, ¿no? Yo creo que es muy importante que los ciudadanos, los individuos, cobren conciencia del poder que tienen como individuos. ¿Qué es un líder de barro? Un líder de barro es un personaje que se descontextualiza, es decir, que pretende que la realidad no sea la realidad, que pretende hacer una política ideal, contextualizada en una tradición, en una forma de entender las cosas, que no tiene nada que ver con el contexto real que se está viviendo. Entonces, bajo ese concepto, ¿hay políticos de barro en la oposición y hay políticos de barro en la revolución? Para mí, y te lo digo enfáticamente, en la revolución no hay líderes de barro. Ahí los líderes son de concreto, armados. Ellos saben perfectamente bien hacia dónde van y lo que están haciendo. Los líderes de barro están precisamente de lo que debería ser este lado de la barrera, pues. En la mesa de la unidad hay líderes de barro. ¿Por qué son líderes de barro? Por lo que te estoy diciendo. Porque están descontextualizados. Ellos viven en universos paralelos en donde sus realidades muy particulares las extrapolan al país. Entonces ellos piensan que el país puede esperar indefinidamente. O sea, que pueden pasar 20 años y bueno, podemos esperar esos 20 años. Porque ellos dentro de su contexto están logrando prebendas, están logrando lo que ellos llaman los espacios, y entonces en esos espacios ellos tienen la vida resuelta. Y piensan que el resto del país también puede tener la vida resuelta de esa forma, y no es así. Y si no es ganando espacios, entonces ¿cómo se logran los cambios apegados a una constitución y a la democracia? Cuando tú tienes un sistema como este, nunca se ganan espacios. Esos espacios que supuestamente se están ganando son huecos que se están abriendo en el abismo. ¿Por qué? Porque son espacios precisamente que está entregando el régimen para generar su cuento de ficción, para generar una percepción de que en Venezuela hay democracia y hay un juego libre de participación política. Pero esos espacios no hacen absolutamente nada para frenar el avance de la revolución. No hacen absolutamente nada para evitar que Venezuela se destruya. Entonces, la única salida que tenemos es precisamente salirnos de la caja, no seguir pensando de la forma tradicional y entender que hasta que nosotros no desconozcamos todo el sistema y todos sus juegos macabros, es lo que nosotros llamamos el desconocimiento de la autoridad ilegítima, la legítima defensa que tenemos. Hasta que nosotros no le pongamos un parado a esto como sociedad, no logremos organizarnos como sociedad y decir, nosotros no tenemos el por qué soportar esto un día más.
de manera pacífica. Aquí nadie está promoviendo salidas violentas, ni golpes de Estado, ni nada de eso. El golpe de Estado lo estamos sufriendo en este momento. Eso sería algo así como, caramba, que la gente reaccione y diga, yo no tengo por qué dejarme humillar para comprar un paquete de pañales y leche para mi chamo y que me pidan la partida de nacimiento y la cédula de identidad vigente. Exactamente. Que dicho sea de paso, ni siquiera la cédula ahorita la están dando. Fíjate que Gandhi... Continúa. ¿Qué hacía Gandhi en la India? De repente el imperio, los ingleses, sacaban una ley que decía que los hindúes no podían hacer sus propios trajes, que los trajes se confeccionaban en Inglaterra con el hilo y el lino de la India, pero la confección era inglesa y los hindúes no podían hacer sus propias ropas. ¿Qué hacía Gandhi? Se tejía él su propia ropa y hacía que la gente de su entorno se tejiera su propia ropa y salían a las calles con su propia ropa. De repente ponían limitaciones al consumo de sal. Salía Gandhi, se iba al mar y sacaba sal del mar y llenaba potes enteros de sal y caminaba por el centro de la calle, de las calles principales de la India, con la sal, ¿no? Es decir, estaba retando continuamente las leyes que consideraba injustas. Decía, no, yo no estoy dispuesto a obedecer esas leyes, porque esas leyes son injustas, son indignas. Entonces, el ejemplo que tú acabas de mencionar es perfecto. Se trata precisamente de eso, es decir, no señores, yo no tengo el por qué acatar esta ley que me reduce a mí mi libertad y mi dignidad como ser humano. ¿Por qué voy a hacer yo una cola de 10 horas para comprar unos pañales para mi hijo? Cuando, si voy a Colombia, entro en cualquier comercio y consigo cajas de todos los tipos de pañales que existen sobre la tierra. Entonces, nosotros tenemos derecho a eso. Entonces, sistemas como este lo que buscan es precisamente que nosotros perdamos esa capacidad de reacción, que nos acostumbremos a hacer las colas de 10 horas, que nos acostumbremos a que el jueves no podemos comprar pasta de dientes, tenemos que esperar el sábado, que es cuando la cédula de identidad termina en tal número y nos permite entonces la compra. Nosotros tenemos que reaccionar ante eso. Si no reaccionamos, nos acostumbramos, nos resignamos y sucede lo que pasaba con el experimento de Pavlov, de los perros de Pavlov, lo que llaman la indefensión adquirida, ¿no? Nos volvemos agentes totalmente pasivos y sin darnos cuenta terminamos siendo esclavos, porque nuestro destino ya no está en nuestras manos, nuestra vida ya no está bajo nuestro control. Entonces no podemos decidir absolutamente nada de lo que es importante para vivir como seres humanos dignos. De acuerdo a todo esto que estás comentando, significa en el ámbito electoral que con unas elecciones, independientemente del tipo de elección, se estaría plegando el venezolano, incluyendo a la mesa de la unidad, políticos de oposición, al juego del gobierno de decir, con estas elecciones hay democracia, y del lado de la oposición se sigue creyendo que, oye, sí, tenemos la oportunidad de poder cambiar esto a través del voto democrático. Por supuesto que sí, Peggy. Y fíjate los engaños de estos políticos de la MUD, ¿no? Ellos se la pasan diciendo que si la abstención del 2005, que si no hubiéramos tenido la abstención del 2005, hubiéramos tenido una participación en el Parlamento mucho más importante, se hubiera podido frenar algo del avance del régimen. Y resulta que en el 2010 la participación electoral fue récord, fue de más del 80% de la gente. Lo mismo pasó en el 2012 en la elección presidencial, y en el 2013 ni se diga. Todo el país se volcó al voto. Y ahí están los resultados. En el caso del Parlamento, los parlamentarios ni siquiera iban a las sesiones, ni siquiera iban a los récords de inasistencia son brutales. Y supuestamente teniendo la mayoría, que ya demostramos que la teníamos en el referéndum, esos votos, que dicen, no, ahora sí tenemos por primera vez la mayoría, entonces tenemos que volcarnos no podemos desperdiciar esta oportunidad. Y resulta que desde el 2004 se demostró matemáticamente que la mayoría somos nosotros. ¿Y entonces qué ha pasado, Juan Carlos? Porque voy a citar una frase de Enrique Capriles: ¿por qué se ha ganado y no se ha cobrado? Si se tiene mayoría. Porque el juego lo quieren mantener, porque lo que la gente no quiere entender. ¿Quién lo quiere mantener? ¿La oposición? Y el régimen, por supuesto. Hoy en día,
Imagínate un juego de policías y ladrones de niños, los niños jugando policías y ladrones. Es un juego en donde, bueno, un día tú eres policía, otro día yo soy ladrón, y así nos vamos cambiando, pero es un juego. La política en Venezuela es como un tablero de juego, en donde existe el malo de la partida, que es el régimen, y los buenos, que son la MUD. Pero es un juego que se tiene que mantener siguiendo ciertas directrices y ciertas reglas, pues. Entonces, si ellos le dan un golpe a la mesa, por decirlo de manera metafórica, si ellos dicen no vamos a seguir, no vamos a seguir más esta dinámica, el juego se tranca. Y si ese juego se tranca, el régimen por supuesto pierde, pero ellos creen que también pierden, porque se genera un nivel de incertidumbre en el país ante lo que es el juego político que ellos no controlan, o en un primer momento sienten que no van a controlar. Entonces ellos prefieren, por decirlo como hablaban nuestras abuelas, malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Ajá. Entonces el malo conocido, desde el punto de vista de la MUD, es el hecho de que, bueno, ellos no pueden lograr el poder total, pero pueden lograr ciertos espacios dentro de este juego que son suficientes para su base clientelar, para que sus partidos políticos reciban financiamiento, para que sus líderes principales tengan una gobernación, una alcaldía, unos puestos en la asamblea, tengan inmunidad, tengan protección, tengan una serie pues, de ventajas que les da ese juego político, porque ser de la oposición también da muchos dividendos. Son invitados a los foros internacionales, es decir, tienen un escenario en donde ellos son protagonistas. Ese es el juego. Si ese juego se tranca, ellos en un primer momento sienten que sus intereses van a ser muy afectados y no lo van a permitir. Entonces, los principales interesados en mantener el juego terminan siendo los de la MUD. Y por eso, pese a todos los vicios que tiene el CNE, que tiene vicios por donde, o sea, es un organismo que está podrido hasta la médula. Tenemos más de 3 millones de personas que está demostrado que no existen y que están votando. Entonces esas auditorías que hacen previas a cada elección y que aquello es noticia y la gente de la oposición acudió a las auditorías, entonces sí, vimos que el cuaderno está bien, vimos que el lapicero está bien, que la tinta indeleble está bien, pero nunca hablan del red. Es allí donde está la falla en esa auditoría que debe pedir la oposición. Eso es un chiste, porque la auditoría que supuestamente hace Félix Arroyo y Vicente Bello y estos personajes que tienen la MUD en el CNE, es simplemente recibir un CD de Tibisay Lucena con el registro electoral. Ellos meten ese CD en la computadora, ven lo que hay ahí y lo certifican. Esa es la auditoría. Y suceden cosas como las que sucedieron en las elecciones presidenciales de 2013 y de 2012, donde la misma MUD firmó un acta en donde dejaron plasmado que ellos aceptaban, esto existe, estas actas existen, dejaron plasmado que ellos estaban dispuestos a ir a la elección aunque 1.700.000 personas no tenían huella dactilar de lo que estaba en ese registro que ellos estaban viendo. Es decir, ellos ya estaban yendo a la elección presidencial con 1.700.000 personas que no existían y lo aceptaron y firmaron un acta. Es más, fue tan grave la cosa, Peggy, que esa acta que la firmaron para las elecciones de 2012 y está la firma de los representantes de la MUD. Después, en el 2013, cuando hubo el fraude en la elección presidencial, en ese primer momento que Capriles se la quiso dar de duro y denunció, una de las pruebas que él promovió para demostrar el fraude fue esa acta. Fue el acta que ellos mismos firmaron en el 2012 para demostrar que efectivamente el sistema estaba viciado. Juan Carlos, por acá nos escribe Fabiola Tellez, que está en sintonía y dice: escuchando a tu invitado, creo que en la radio no había escuchado una explicación más exacta y real de lo que estamos viviendo y va a pasar si la gente sigue creyendo en la mesa de la unidad y en estas elecciones. Juan Carlos tiene toda la razón, es mi punto de vista. A mí jamás me tendrán votando por nadie que en este país hasta que el pueblo reaccione. Es la opinión de una de nuestras oyentes. Entonces, yo pregunto, Juan Carlos, ¿en quién creer? ¿En quién vamos a creer entonces?
Bueno, lo primero que hay que creer en uno mismo, eso es fundamental. La gente tiene que empezar a escuchar la voz de su propia conciencia. Mira, yo hablo con muchísima gente en todo el país y todos pensamos como esto que yo estoy hablando, es decir, lo que yo estoy diciendo es producto de un pensamiento natural, es decir, no es algo que yo estoy fabricando, esto es lo que yo pienso por mis deducciones lógicas de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ¿por tu dignidad? Claro, y por el respeto que yo tengo hacia mí mismo. Ahora, esto que yo siento que todo el mundo lo siente. El problema es que hay un cortocircuito entre eso que pensamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y lo que se escucha en el escenario político. Hay un cortocircuito. Una cosa es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y otra cosa es lo que yo veo interpretado en el escenario político. Hay un cortocircuito. Entonces a la gente le da miedo escuchar su propia voz. Le da miedo escuchar su propia voz. O le da miedo, o escucha su propia voz, pero le da miedo reaccionar porque teme perder su vida, teme una persecución, teme perder la libertad, Juan Carlos. Y claro, eso por supuesto, pero además de eso, porque quieren estar sintonizados con lo que es la matriz de opinión de moda, por decirlo de alguna forma. Es decir, a la gente no le gusta quedarse sola, ser el antipático de la fiesta, ser el pinchaglobos de la piñata. A la gente no le gusta ser pinchaglobos de la piñata, a la gente no le gusta ser pájaro de mal agüero, como dice, el portador de las malas noticias. La gente naturalmente lo que quiere es escuchar un cuento bonito, como los niños antes de dormir, quieren escuchar un cuento bonito, y la MUD se encarga de leer ese cuento bonito. Entonces de repente vengo yo y digo estas cosas y digo, oye, pero este tipo no sé qué, mira qué negativo es, qué pesimista es, qué radical es, qué extremista es. Y entonces eso se convierte en una moda, que el tipo que habla como estoy hablando yo es el extremista, es el malo, es el empieza a crear una cantidad de leyendas, el que quiere destruir la MUD, una cantidad de leyendas urbanas ahí, ¿no? Y la MUD, entonces, como es el cuento bonito, bueno, la salida todo pacífica, democrática, vamos a votar todos, no tienes otra cosa que mojar tu dedito y cada cierto tiempo, después te puedes ir a tu trabajo tranquilo, ya luchaste por el país. Es un cuento muy bonito. Entonces la gente ha querido creer eso. Lo que pasa es que, por supuesto, ya no son 2 años, ni 3 años, han pasado 16 años. Entonces ya la gente sabe que ese cuento no es verdad. Ya la gente sabe que eso es un cuento chino, pero el proceso no es fácil, porque pasa por una etapa de desencantamiento, de desenamoramiento, que es dura para la psique y para el corazón. Pero en el momento en que la gente ya logra pasar esa transición de desenamoramiento, de desilusión con el cuento, y aterriza en la realidad, entonces se empieza a sentir confiada de pensar así. Entonces el cambio de Venezuela, Juan Carlos, el venezolano solo debe tener su esperanza en el venezolano que tiene al lado, más nada. Y en sí mismo, o sea, hay que tratar de llevar lo que uno siente a la vida externa. Es decir, en la medida que nosotros empecemos a proyectar estos sentimientos en nuestros entornos y empecemos a hablar con confianza de esta manera, esto se vuelve una tendencia, y en el momento en que esto se vuelve la tendencia del país, esta interpretación de las cosas, empiezan a suceder las acciones necesarias para lograr el objetivo de la libertad. Juan Carlos, entonces, yo podría decirte como tachirense que el año pasado nosotros vivimos una situación bastante crítica, sí, triste, deprimente, y no voy a entrar en detalles porque sé que lo conoces. En ese momento entonces el Táchira creyó en sí mismo, el Táchira se quiso a sí mismo, pero el resto de los venezolanos no apoyó al Táchira y el Táchira se quedó solo. El Táchira dio lo que tenía que dar, porque de verdad lo que aquí se vivió no fue fácil, y son situaciones que en lo particular no quisiera volver a vivir porque mi ciudad no la quiero volver a ver de esa manera. Entonces nos quedamos solos, no hubo solidaridad, el resto del venezolano no piensa en sí mismo, solo los tachirenses. Los tachirenses, efectivamente, fue hermosísimo lo que pasó el año pasado, independientemente obviamente de lo terrible y lo traumático que fue. Fue hermoso porque fue la manifestación de esa dignidad de la que yo estoy hablando. Yo sentí que ese espíritu del Táchira
se estaba comenzando a transmitir en toda Venezuela. Y era un tema de tiempo. Si se hubiera permitido que eso fluyera, ese espíritu hubiera embebido al país completo. Toda Venezuela se hubiera transformado en el Táchira. El problema fue que en el escenario político no había nadie que estuviera interpretando ese sentimiento. A la hora de que el testigo pasara al escenario político, había un cortocircuito. Y los políticos lo que hicieron fue condenar lo que estaba pasando en el Táchira, sabotearlo y neutralizarlo. Y inventar una narrativa que lo condenara, que lo hiciera algo ilegítimo, algo que no estaba bien, cuando era precisamente la manifestación más hermosa de ese sentimiento de libertad y de dignidad que estamos hablando. Entonces, lo que faltó fue en el escenario político tener personas que interpretaran esa realidad y la llevaran a buen término y la explicaran a nivel mundial y no la neutralizaran con mesas de diálogo, asamblea de ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Y no sería que esos actores políticos tuvieron miedo de que con ellos pasara lo mismo que pasó con nuestro alcalde Daniel Ceballos? No, yo no creo que haya sido eso. Simplemente vieron que el juego estaba en peligro, el juego del que estamos hablando estaba en peligro y tenían que apagar ese espíritu lo más pronto posible antes de que escalara y rompiera el juego, ¿no? Estamos conversando con Juan Carlos Sosa Azpurua. Él es fundador del Movimiento Fénix para la Libertad y Dignidad de Venezuela, abogado, como se han dado cuenta está dentro del mundo de la política, es profesor universitario y también fue el primer abogado en el ámbito internacional, en el mundo, en demandar a un presidente en ejercicio por los delitos de lesa humanidad. Hacemos nuestra segunda pausa de publicidad y venimos para la despedida. Saliendo del laberinto es un foro que se llevará a cabo hoy en el Colegio de Ingenieros a las 12 de mediodía y en el cual estará Juan Carlos Sosa Azpurua. Un foro espontáneo, precisamente la sociedad civil del Táchira se le ocurrió hacerlo y vamos a hablar de todos estos temas con la idea de que el público participe, así que los invito a todos a que vayan a las 12 del mediodía de hoy al Colegio de Ingenieros y allí nos encontramos y podemos conversar. Bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Sosa Azpurua. Juan Carlos, Twitter. @JC Sosa Azpurua. Amigos, JC Sosa Azpurua, él no lleva doble A, de la A del Sosa. Exacto. Ni de Azpurua, sino una sola. Una sola. JC Sosa Azpurua. Y tenemos un canal en YouTube que es Venezuela es Fénix. Okay. Un canal de YouTube donde hay una cantidad de videos que sirven para reflexionar también. Bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Sosa Azpurua por esta información compartida, por esta visita al Táchira, amigos. Y a ustedes muchísimas gracias por permitirnos servirles nuestro café informativo.